hubieron algunos amigos que me visitaron. Salga pues, salga. Y algunos me decían que para que cuando podían ir hasta cuidarme. Algunos se dieron cuenta de lo grave que estaba y iban allá. Y yo también en este momento les doy gracias a esos amigos que saben quiénes son, saben quiénes estuvieron ahí conmigo, los que me fueron a visitar, los que también me mandaban un mensaje todos los días. Contarles que yo estaba tan mal que yo no era capaz ni de coger el celular. Yo en ese tiempo fue a lo último que vine a coger mi celular porque yo me sentía súper mal, estaba súper adolorida, estaba muy débil, con el dolor impresionante. Yo no tenía tiempo de ponerme a chatear, no, eso fue muy difícil. Antes yo estaba sufriendo muchísimo con eso. Entonces mi mamá, yo le di a ella todas las claves. Mi mamá era la que me mantenía mi celular. Al principio empezaron a llamar, pero pues obviamente yo no podía contestar de lo mal que estaba. Y yo le decía a mi mamá, entonces ella me decía, Tatiana, la están llamando mucho, porque pues la noticia se hizo viral que la hija de Juan Luces estaba súper mal y que estaban en cuidados intensivos. Entonces eso se hizo viral la noticia, pues porque también mis familiares compartieron que la donación de sangre y todo el mundo se da cuenta que yo estoy súper mal, por lo que conocen a mi papá. Entonces eso lo supo mucha gente sabe mi historia, no la sabrán completa como se la estoy contando acá con detalles, pero sí se saben, y más los que me donaron sangre. Mi mamá, como les cuento, me tenía el celular. Al principio me decía, Tatiana, la están llamando mucho, ¿qué hago? Yo no voy a contestar el celular. Y bueno, al final ella lo contestó porque era la gente preguntando por mí, mis familiares, amigos. Y como les digo, yo no era capaz ni de coger este celular. O sea, esto era nada para mí, lo que más me importaba era mi salud. Esto no era nada, esto es una cosa material, y lo que yo quería era como estar bien. Era estar bien de salud. Entonces yo no era capaz ni de coger el celular, y yo le dije a mi mamá, manéjeme todo, contésteme las llamadas, contésteme los mensajes. Al principio ella no me contaba quién me llamaba, ni quién preguntaba por mí, ni quién me dejaba un mensaje, porque yo estaba tan mal que yo no quería saber nada de nadie. Yo me dije, no mami, no me hable de nadie, no me digas nada, porque estaba tan mal que lo único que quería era como salir rápido de ese hospital. Eso para mí no, yo quería salir, era de allá. Y entonces yo le decía a mi mamá, no mamá, yo no quiero saber de nada. Entonces la que estuvo pendiente por esos días y por un buen tiempo fue mi mamá, la que me estuvo manejando las redes sociales. Y ya cuando me sentía un poquito mejor y podía hablar con ella ya me comentaba, me decía, ay vea, la llamó tal persona le dejó un mensaje. Pero nunca manejé mi celular, porque la verdad pues yo no era capaz de lo mal que estaba. Contarles que la batería que yo tenía, me hicieron unos exámenes, los doctores estaban súper seguros que esa bacteria o esa infección me había tocado el hueso, o sea, había llegado hasta el hueso. Entonces ahí fue donde me dijeron que me tenían que raspar mi hueso. Entonces es como, por ejemplo, donde uno prácticamente se sienta, ese huesito me lo tenían que raspar. Y los doctores dijeron, no, esta niña, la infección le llegó al hueso, entonces ese hueso hay que rasparlo. Y ya cuando lo raspemos, ella va a quedar como sentada como así de lado. Entonces debido a eso tenemos que rellenarla. Me tenían que rellenar.
Y eso era muy difícil que a mí me fueran a quitar mi hueso, porque así sea, uno es muy completo, así sea que uno le falte un dedo, una uña, eso, ¿sí me entiende? Eso es primordial, o sea, eso es súper, todo lo que nosotros somos muy perfectos, Dios nos hizo muy perfectos, y todo lo que tenemos es de valor, es de valorarlo. Imagínense ahora quitarme en el huesito donde uno se sienta, rasparme en el hueso, y era fijo de que me lo iban a raspar. Yo me puse en oración, mis papás decían, Tatiana, yo he sido de mucha fe y ellos lo saben. Yo siempre me he aferrado a Dios y ellos me dijeron, Tatiana, el único que la puede sacar de esto es Dios. La única que la puede ayudar es Dios. Órele. Y hacíamos devocionales en el hospital. Leíamos un versículo, cantábamos una alabanza y orábamos todos los días. Eso no nos podía faltar. Y cuando llegamos a la casa, hacíamos lo mismo. Ya era fijo que me tenían que raspar el hueso y eso era muy difícil para mí. Nosotros no queríamos que me rajaran más, que me hicieran nada más, porque ya había pasado por muchas cosas. Y ya estaba aseguradísimo. Y mis papás me dijeron, hable con Dios, Dios la quiere escuchar a usted. Y yo me puse en oración y yo le decía, Dios, por favor, sáqueme de esto, sáqueme. Es algo mío, pero yo no se los quiero contar. Yo le dije a Dios que si me sacaba de esta, no había persona en que yo le contara ese testimonio. Y yo le prometí a Dios este video. O sea, no es que me quiera como que no, que para que me halaguen a mí, no. Quiero demostrarles la grandeza de Dios, lo que Dios puede hacer por uno, si uno deja todo en manos de Él, si uno lo tiene en primer lugar siempre. Y decirles que para Él no hay nada imposible. Decirles que los médicos pueden decir una cosa, los médicos pueden decir, usted está al borde de la muerte, porque eso le dieron a mis papás. Esta niña no sabemos cómo sigue ahí, sabiendo que está medida por una bacteria. Esa niña está muy débil. Y alcanzaron a decir a mis papás que, pues sí, que prácticamente mis días estaban contados. Pero quiero decirles que un diagnóstico médico no nos define y no quiere decir que ahí se acabó nuestra vida, porque existe uno más grande, que es Dios, el Señor Jesucristo. Los médicos pueden decir, usted le faltan tales horas de vida, usted tiene cáncer, usted no se va a sanar nunca. Pero si uno pone a Dios en primer lugar y en su vida, si lo oramos con mucha fe y sabemos que Él es el sanador, Él es el médico de médicos y que la última palabra siempre la va a tener Dios, así el médico le diga a usted, no tiene esperanzas de vida, no, eso no es verdad. Eso es un diagnóstico terrenal, pero lo espiritual es mucho más grande que un diagnóstico médico. Entonces, yo siempre mantuve mi fe en Dios. Dijera lo que me dieran los médicos, yo decía, mi fe está puesta en Dios y yo sé que Dios me va a sacar de esto. Yo sé que lo que me pase lo voy a testificar. Y le doy gracias a Dios y me siento muy feliz porque en estos momentos lo que una vez pensé, lo estoy haciendo en estos momentos, que es contar la grandeza que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo que me pase aquí es para la gloria y honra del Señor y voy a contar el testimonio, voy a contarlo. Todo lo que me pase acá es por un propósito de Dios. Y siempre me aferré a Él, nunca estuve triste, nunca. Mis familiares no pueden decir que estuve desanimada, llorando en el hospital. Antes yo le daba fortaleza a ellos. Ellos
Ellos me decían, ¿cómo se siente? Yo, súper bien, y era verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios a mí me dio la fortaleza, Dios a mí me dio vida. Y los médicos decían que no entendían yo cómo seguía tan resplandeciente, porque con todo lo que tenía y lo grave que estaba, y los médicos no entendían, o sea, yo era como, digamos, una muerte viviente, y los médicos no entendían. Decirles que tengo una vecina que trabaja en el hospital y escuchó a los médicos hablar entre los médicos más duros. Los médicos dijeron, no, esta niña no sé cómo sigue ahí tan resplandeciente, sabiendo que esta niña prácticamente tiene sus días contados, esta niña está muy grave. ¿Por qué? Los medicamentos que me estaban colocando no me estaban sirviendo para nada. Era más fuerte la bacteria que tenía. Esas bacterias no las mataba nadie. Esas bacterias solo las desapareció Dios, solo Dios. Y los médicos me colocaban los medicamentos más fuertes y esa bacteria seguía ahí, y fuera de eso me salió otra, ya eran 2 bacterias, como les cuento. Y nos pusimos en oración, mis papás y yo, y pedimos oración en la iglesia, a los amigos, a los familiares que me tuvieron en oración, porque esa batería no se quería desaparecer, así me pusieron el medicamento más fuerte. Entonces la vecina escuchó a los médicos decir que yo en cualquier momento, digamos así, me podía ir, porque mal que estaba, porque nada me quería servir. Y entonces yo, junto con mis papás, decíamos, los medicamentos no están sirviendo, pero tenemos uno más grande que puede hacer la obra, puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Él todo lo puede hacer posible, así nosotros nos parezca lo más imposible que se puede. O sea, nosotros a veces somos muy incrédulos, pero Dios, como dice Dios, y así uno le demuestre un granito de fe, Él obra. Así uno le muestre la más mínima fe, Él puede orar en nuestra vida. Y yo me puse a orar y yo le decía a Dios que desapareciera esas bacterias, que Él era el único que me podía desaparecer esas bacterias. Y Dios fue el que hizo la obra. Ningún medicamento me funcionó, y nosotros oramos y pusimos toda nuestra fe en Dios. Cuando menos piense, me hicieron exámenes y esas bacterias se desaparecieron. No vamos a decir que cómo se desaparecieron, porque ya sabemos quién lo hizo, fue Dios. Dios es el que desapareció esas bacterias, y los médicos nos explicaban por qué esas bacterias no se querían morir con nada, pero fue Dios, y le doy gracias a Él y gloria a Dios por hacer ese milagro tan grande. Como les contaba lo del hueso, me lo iban a raspar y nos pusimos en mucha oración, me puse con toda la fe del mundo y le dije a Dios, por favor, no permitas que me raspe mi hueso, no permitas eso. Y al médico, o sea, ya habían decidido de que sí, de que ese hueso estaba infectado y que me lo tenían que raspar. Yo tenía la radiografía en mi mano, porque me hicieron un segundo examen para confirmarte que sí tenía que rasparlo. Y yo le oré tanto a Dios. Yo le dije, Dios, no permita que me raspen el hueso. Cuando yo le pasé el examen al doctor, con tanta fe, y entonces decía, en el nombre de Jesús, ya no tengo nada, estoy sana, tú me sanaste, así como fuiste capaz de sacarme de tantas cosas, de desaparecer la batería, por favor, yo sé que tú no vas a permitir que me raspen ese hueso.
Cuando mira el doctor el examen, lo mira y lo mira, él se voltea y me dice: niña, el hueso no está comprometido, el hueso no, la infección, la bacteria no alcanzó a llegar al hueso. Sentí sentí que Dios estuvo ahí escuchándome ahí, como cualquier otra persona, porque uno le debe de hablar a Dios así, como un amigo, como si estuviera hablando con su papá, con su mamá. A Dios hay que hablarle así y poner toda nuestra fe en Él. Entonces el doctor se volteó y me dijo: no, niña, el hueso no está comprometido. Y yo sentí con tanta fe que Dios es el que estuvo ahí escuchándome, mi oración que hice con tanta fe. Me puse a llorar y darle muchas gracias a Dios. Y de ahí llamé a mis papás y les dije: papi, mami, el hueso no está comprometido. Y eso lo hizo Dios. Fue el único que no permitió de que me raspara el hueso. Se pusieron muy felices porque ellos no querían que me rajaran otra vez y que me quitaran mucho el huesito de acá. Le dimos gracias a Dios. Estábamos muy felices, muy felices de que Dios me permitió de que me rasparan el hueso. Y como les cuento, pues había una vecina que escuchó a los médicos decir que no daban nada por mí. Y ella escuchó y le contó a mis papás. Mi papá estaba conmigo. Y la primera en enterarse fue mi mamá, que los médicos decían: no, esta niña tiene los días contados, prácticamente, porque nada le quiere servir. Pues en cualquier momento me podía ir. Llega, mi mamá la destrozó la noticia, porque pues una tía me contó que ella la destrozó totalmente, obviamente, al enterarse de eso. También sabíamos que teníamos un Dios más poderoso y sabíamos que Dios no deja caer en vergüenza a los hijos de Él. Él siempre le da la victoria a los hijos de Él nunca nos deja caer avergonzados. Entonces mi mamá llamó a mi papá, que está conmigo en el hospital, le contó. Mi papá se le notó la cara como de una tristeza. Y entonces mi papá ha sido muy parcero conmigo. Yo le dije: papi, ¿qué pasó? No me quería contar y luego me dijo: no, niña, le voy a contar algo muy grave. Apéguese harto a Dios porque niña, ni los médicos dan nada por usted. Y están diciendo que ellos no entienden a usted cómo está ahí vivo, ni nada. Entonces mi papá me contó eso, que prácticamente que yo me estaba muriendo por dentro. Mi papá me contó eso y yo llegué y agarré una almohada. Yo agarré la almohada y me puse a llorar así como una niña chiquita. Y me habían traído el almuerzo. Ya habían llevado el almuerzo y yo ya no quería almorzar. Entonces yo le dije a mi papá: papi, ¿para qué voy a almorzar si me estoy muriendo en vida? Yo no quiero almorzar, ¿para qué si me voy a morir? Entonces yo agarré así la almohada, lloré. Y ahí fue donde mi papá me dijo: no, niña, ya sabe quién la puede sacar de acá, ya sabe a quién le tiene que clamar. Bueno, entonces pues como les contaba, le llegó esa noticia a mi papá y obviamente nos destrozó totalmente. Y mi papá me dijo que eso ya era como más espiritual que otra cosa, que Dios quería escucharme a mí y que hablara con Él seriamente. Y sí, así fue. Yo me puse en oración, le pedí a Dios, yo le dije a Dios: no voy a creer en los resultados médicos, voy a creerte a ti, porque yo sé que tú me puedes sacar de esta. Y pues hablé con Dios y ahí fue donde yo le dije que me ayudara, que me sacara de esta, que yo no iba a creerle o a confiarme en los resultados
de los médicos, y yo le dije que todo lo que pasara en el hospital, todo lo que yo iba a pasar, era para glorificarlo a él y era para contar las maravillas que él iba a hacer en mí. Le dije a Dios, hablé con Dios como si fuera, o es nuestro amigo, pero hablé con él como si yo, como les conté anteriormente, perdón, que yo hablé con Dios así como estuviera hablando con mi papá, con mi mamá. Le dije que si él me sacaba de esta, no hubiera alma en que yo no le contara ese testimonio. Y también le conté que iba a hacer este video, y pues obviamente con esa noticia ese día yo me destrocé totalmente con esa noticia. Pues al escuchar ese resultado clínico, ¿quién no se va a asustar? ¿Quién no se va a destrozar? Yo me destrocé totalmente cuando le dieron a mis papás que yo prácticamente estaba más allá que acá. Y bueno, los doctores dijeron que prácticamente no daban nada por mí, y como les conté anteriormente, porque nada me estaba sirviendo. Y también los vecinos, ellos no daban nada por mí, decían que yo no volvía a la cuadra, al barrio, a mi barrio. Y obviamente nos destrozó, esa noticia nos destrozó, pero nosotros dijimos, tenemos uno más grande, tenemos a quien clamarle, y ese Dios que tenemos nosotros nos puede sacar de esta, y Él no nos va a dejar caer avergonzados. Yo hablaba con mis papás y obviamente terrenalmente nos destrozó el alma escuchar esos resultados, pero sabíamos que teníamos un Dios más poderoso que podía cambiar nuestra circunstancia o nuestro problema. Así que pusimos nuestra fe en Él, y sabíamos, o yo sabía, yo puse toda mi confianza en Él, como les cuento, puse toda mi confianza en Dios, y siempre estuve enfocada en que Él me iba a sacar de esta. Así llegaran los resultados que llegaran. Obviamente yo me destrozaba al principio, pero mis papás me recordaban una vez más a quién teníamos, y sí, eso me reconfortaba, y yo ahí ya recordaba a quién era que tenía yo, a quién era el que tenía yo, que es a Dios. Así que yo sabía que así los médicos, los vecinos que no daban nada por mí, ellos decían que yo no volvía, que yo prácticamente salía con los pies derechos, es decir, pues muerto. Yo sabía que Dios al final nos iba a dar la victoria. Y bueno, cuando Dios me dio la victoria, como quien dice, yo soy el que doy la última palabra. Los médicos y todo el mundo se sorprendían, ya que no daban nada por mí. Cuando llegué a la cuadra, todo el mundo se me acercó como si hubiera llegado pues el presidente. Todo el mundo me estaba esperando, ya que nadie daba nada por mí. Entonces pues hacían la fila para abrazarme y saludarme, ya que pues yo duré 3 meses en el hospital, como les cuento. Los vecinos eran sorprendidos, no se la podían creer, y yo a cada uno entonces pues como quien dice Dios, no te voy a dejar caer avergonzada, tú eres mi hija y voy a cumplir el deseo de tu corazón. Y sí,
Como les cuento, decían que yo no volvía, que no iba a volver, y aquí estoy, testificando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me levantó, Dios me dio nuevas fuerzas y nos dio finalmente la victoria de volver a la casa, de volver con mi familia. Sin embargo, como les cuento, yo siempre estuve confiada en Dios, no importara el resultado, y sabía que Él me iba a sacar victoriosa de eso, para ahora estar contándoles este testimonio. Contarles que una vez una tía me estaba cuidando allá en el hospital y estaba muy débil, estaba muy grave. Yo me sentía súper débil. ¿Por qué me sentía débil? Por lo que perdí tanta sangre, como les conté anteriormente. Ese día me sentía impresionante, no sé cómo explicarles. Entonces entró el enfermero a colocarme la sangre, pero entonces la sangre había que calentarla porque pues no me podían colocar esa bolsa fría, no me podían inyectar eso frío. Entonces el enfermero le dijo a mi tía que por favor calentara la sangre en el sobaco. Entonces, pero yo la verdad le pedía al enfermero que me pusiera esa bolsa de sangre rápido porque yo me sentía muy débil, sentía que ya me desmayaba. Mi tía, la que se quedó conmigo ese día, está testigo de cómo sufrí esa noche. Yo esa noche no dormí, no me hallaba, sentía mucha debilidad y yo antes pedía que me pusieran esa bolsa para poderme sentir mejor. Esa noche sentí una vez más que me iba literalmente. Contarles que la infección que yo tenía, evadida por todo el cuerpo prácticamente, a mí me pudieron amputar una pierna, ya que esa bacteria obviamente se podía regar más y hasta llegarme a amputar la pierna. Nosotros, mis papás y yo, lo pensamos más de una vez, que si eso se hacía mucho más grave, podía perder hasta una pierna, pero yo hoy le doy gracias a Dios de poder tener mis dos piernas, porque por nada la pude haber perdido también. Les cuento que también me pusieron un catéter central para que los medicamentos entraran directamente, por lo que tenía la infección evadida por todo el cuerpo y la bacteria no llegara al corazón, porque si me llegaba al corazón obviamente me mataba de una, y tampoco podía pues llegarme hacia la cabeza, porque literalmente, en pocas palabras, podía quedar como una niña vegetal. Entonces por esa razón me pusieron un catéter central. El doctor que me iba a colocar el catéter central le pidió ayuda al otro, por lo que yo estaba muy agitada y yo no podía controlar mi respiración. Así que el otro doctor me dijo, bueno, vamos a anestesiar esa parte para que no sienta nada. Y yo sentí los dos chuzones, porque eran dos. Yo sentí, pegué el grito y yo, me duele, sentí. Y el doctor, no, pero ¿cómo va a sentir sabiendo que le puse anestesia? Y yo, no, pero me duele. Literalmente yo sentí en carne propia, digámoslo así, los dos chuzones que me pusieron acá. De verdad que fue otra experiencia tenaz. Les cuento que a mí me pusieron osímetro, que sacan los dedos, y eso era día y noche, no me lo quitaban nunca, y era muy incómodo porque a mí se me entumían los dedos. Entonces pues el osímetro no lo aguantaba en uno solo, sino que tenía que estar cambiando. Les cuento que en la UCI sentía mucho dolor porque estaba ya operada de mi estómago, de todo, y ese dolor yo no me lo aguantaba, y yo le decía a la enfermera, no, me duele impresionante, me duele. Yo literalmente pues no pude dormir
No podía dormir en la UCI del dolor tan impresionante. Y la doctora me consolaba, la enfermera me consolaba, me decía que no pensara en el dolor, se ponía a orar conmigo y yo le decía a ella, yo le decía, enfermera, yo sé que Dios me va a sacar de esta, yo sé que Dios me va a sacar de este sufrimiento. Yo confío mucho en Dios y yo sé que Él me va a sacar de esta, y yo se lo repetía a ella 1000 veces. De verdad que del dolor tan impresionante que sentía, a mí me dopaban, pero cuando me despertaba volvía a ese tormento del dolor. Así me la pasaba en la UCI, con los dolores impresionantes que yo no me aguantaba. De verdad que eso también fue muy, muy difícil. Les cuento que cuando salí de la cirugía de mi estómago, salí llorando, gritando, pero en medio de ese dolor yo pasaba en la camilla. Había salido de cirugía y en el corredor estaba mi familia. Les dije a ellos que los amaba porque yo sentía que en cualquier momento me iba a ir de lo grave que estaba. Cuando yo pasé al corredor, yo me acuerdo, les dije los amo a todos, les dije. Mi mamá me cuenta después que todos quedaron llorando porque me vieron destrozada, me vieron muy adolorida. Y la verdad que fue muy duro, pero en medio de mi dolor tan impresionante, les dije que los amaba.